El descubrimiento del pueblo abandonado. Nunca pensé que aquel viaje cambiaría mi vida para siempre. Todo comenzó con una llamada de mi amigo Lucas, un periodista obsesionado con lo paranormal. He encontrado algo grande, me dijo, su voz temblaba de emoción. Un pueblo entero desapareció hace décadas y nadie habla de ello. ¿Te animas a investigar? Aunque algo en mi instinto me decía que no fuera, la curiosidad pudo más. Black Hollow. Ese era el nombre del lugar. Un pueblo perdido en medio de las montañas, rodeado por un bosque tan espeso que parecía tragarse la luz del sol. Llegamos al atardecer, y desde el primer momento, supe que algo no estaba bien. El aire era pesado, como si el mismo ambiente nos advirtiera que no pertenecíamos allí. Las calles estaban vacías, pero no era un vacío normal. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Las casas parecían intactas, con ventanas que reflejaban el último resquicio de luz, pero no había rastro de vida. Ni un coche, ni un perro, ni siquiera un pájaro. Recuerdo que entramos en una pequeña cafetería. La puerta chirrió al abrirse y el olor a café rancio nos golpeó de inmediato. Había tazas sobre las mesas, algunas a medio terminar, como si los clientes se hubieran levantado deprisa y nunca hubieran regresado. En la cocina, encontramos una sartén con comida carbonizada, como si alguien hubiera dejado el fuego encendido y simplemente se hubiera esfumado. Pero lo más inquietante era el silencio. No era el silencio tranquilo de un lugar abandonado, sino algo más profundo, más opresivo. Era como si el pueblo estuviera conteniendo la respiración, esperando a que cometiéramos un error. Lucas intentó bromear, pero su voz sonó hueca, como si las paredes absorbieran cada palabra. Mientras caminábamos por la calle principal, noté algo extraño en las ventanas de las casas. Parecía que las cortinas se movían, como si alguien nos estuviera observando desde dentro. Pero cada vez que me acercaba, no había nadie. Solo el vacío. Fue entonces cuando encontramos la primera pista. En el suelo, cerca de la iglesia, había un diario viejo y manchado. Las páginas estaban llenas de garabatos y notas apresuradas. Una frase se repetía una y otra vez: no dejen que salga. No lo sabía en ese momento, pero ese diario era solo el comienzo. Algo oscuro se escondía en Black Hollow, algo que no debíamos haber perturbado. Y ahora, era demasiado tarde para dar marcha atrás. Las pistas del pasado. El diario que encontramos en la calle principal se convirtió en nuestra guía, aunque cada página que leía me hacía sentir más incómodo. Las notas estaban escritas con una letra temblorosa, como si la persona que lo escribió estuviera aterrorizada. Hablaba de rituales, de ofrendas en el bosque y de algo llamado el guardián. No entendíamos mucho, pero estaba claro que el pueblo tenía un secreto, algo que los habitantes protegían a toda costa. Decidimos dividirnos para cubrir más terreno. Lucas se quedó revisando el diario mientras yo exploraba la casa del alcalde. Era una construcción antigua, con paredes de madera que crujían con cada paso. En el despacho, encontré un montón de papeles esparcidos sobre el escritorio. Había informes sobre desapariciones extrañas, informes meteorológicos que no tenían sentido y mapas del bosque con zonas marcadas en rojo. Pero lo que más me llamó la atención fue una fotografía. Era una imagen en blanco y negro de los habitantes del pueblo, reunidos en el bosque. Todos llevaban antorchas y sus rostros eran serios, casi sombríos. Al fondo, se distinguía una figura alta, cubierta con una capa oscura. No podía distinguir su rostro, pero algo en esa imagen me heló la sangre. Cuando regresé con Lucas, él también había encontrado algo. En el sótano de una casa cercana, descubrió una caja llena de objetos extraños, velas negras, piedras con símbolos grabados y un pequeño frasco con un líquido espeso y oscuro.
Esto no es normal, murmuró, sosteniendo el frasco contra la luz. Parece que estaban preparados para algo o contra algo. Esa noche, decidimos hablar con los habitantes de los pueblos cercanos. En un bar a unos kilómetros de Black Hollow, un hombre mayor nos contó una historia que nos dejó sin palabras. Hace años, un niño desapareció en el bosque, dijo, bajando la voz como si temiera que alguien lo escuchara. Nunca lo encontraron, pero los habitantes de Black Hollow decían que lo escuchaban reír en las noches. Dijeron que el bosque se lo había llevado. Otros nos hablaron de luces extrañas que aparecían entre los árboles y de sonidos que no podían explicar. Ese pueblo siempre fue raro, nos dijo una mujer. Hacían cosas que nadie entendía. Y ahora, bueno, ahora ya no están. Cada historia que escuchábamos nos acercaba más a la verdad, pero también nos hacía sentir más vulnerables. Algo oscuro acechaba en Black Hollow, y estábamos a punto de descubrir qué era. El secreto oculto. Después de escuchar las historias de los vecinos, Lucas y yo estábamos más decididos que nunca a descubrir la verdad. Regresamos a Black Hollow al amanecer, pero esta vez el pueblo parecía diferente. Las sombras se alargaban de manera extraña, como si el bosque estuviera extendiendo sus garras hacia las casas. Sentí una opresión en el pecho, como si el aire fuera más denso, más difícil de respirar. Decidimos investigar la iglesia abandonada, una estructura antigua que se alzaba en el centro del pueblo. Sus puertas de madera estaban medio podridas, pero se abrieron con un chirrido que resonó en el silencio. El interior era sombrío, con bancos cubiertos de polvo y vitrales rotos que filtraban la luz de manera inquietante. En el altar, encontramos lo que estábamos buscando, un libro enorme, encuadernado en cuero oscuro y con símbolos grabados en la portada. Lucas lo abrió con cuidado, y las páginas crujieron como si no hubieran sido tocadas en décadas. El libro estaba lleno de textos en un idioma que no reconocíamos, pero también había dibujos, figuras humanas realizando rituales, símbolos extraños y lo que parecía ser un portal abriéndose en medio del bosque. En una página, encontramos una advertencia escrita en español: el guardián no debe ser liberado. El ritual debe realizarse cada luna llena, o el precio será la eternidad. Fue entonces cuando lo entendimos. Black Hollow no era un pueblo normal. Había sido elegido, o tal vez maldito, para proteger algo. Un portal, una entidad, algo que no pertenecía a este mundo. Los rituales, las ofrendas, todo tenía sentido. Pero algo había salido mal. En las últimas páginas del libro, encontramos una entrada escrita apresuradamente. Decía: hemos fallado. Alguien rompió las reglas. El guardián está libre. No hay escapatoria. La fecha coincidía con la desaparición del pueblo. Lucas y yo nos miramos, y en ese momento supimos que estábamos en peligro. No solo estábamos investigando un misterio, estábamos perturbando algo que no debíamos. Y ahora, era demasiado tarde para dar marcha atrás. El enfrentamiento con lo desconocido. Después de descubrir el libro en la iglesia, el ambiente en Black Hollow se volvió aún más opresivo. Era como si el pueblo mismo nos estuviera observando, esperando a que cometiéramos un error. Decidimos quedarnos esa noche, aunque cada instante que pasaba me hacía cuestionar nuestra cordura. Al caer la noche, los sonidos comenzaron. Al principio, eran susurros lejanos, como voces que llegaban desde el bosque. Lucas intentó convencerse de que era el viento, pero yo sabía que no era así. Las voces se hicieron más claras, más urgentes. Decían cosas que no podíamos entender, pero una frase se repetía una y otra vez: no deberían haber venido.
Encendimos nuestras linternas y salimos a investigar. Las calles estaban vacías, pero las sombras parecían moverse por sí solas. En un momento, vi algo que me paralizó, una figura alta y oscura, de pie al final de la calle. No podía distinguir su rostro, pero sentí que me observaba con una intensidad que me heló la sangre. ¿Lo ves?, le pregunté a Lucas, pero cuando él miró, la figura había desaparecido. Regresamos a la iglesia, pero algo había cambiado. El libro que habíamos dejado en el altar estaba abierto en una página que no habíamos visto antes. Mostraba un dibujo detallado de la figura que acababa de ver, con una leyenda que decía, El Guardián. Fue entonces cuando todo se descontroló. Las velas que habíamos encendido se apagaron de golpe y la temperatura bajó drásticamente. Escuchamos pasos detrás de nosotros, pero cuando giramos, no había nadie. Las paredes de la iglesia comenzaron a crujir, y las sombras parecían cobrar vida, moviéndose hacia nosotros. Lucas gritó que teníamos que salir de allí, y corrimos hacia la puerta. Pero algo nos detuvo. Una fuerza invisible nos empujó hacia atrás, y en ese momento, escuchamos una risa. Era aguda, casi infantil, pero llena de malicia. Era la risa del niño que había desaparecido en el bosque. Logramos salir de la iglesia, pero el pueblo ya no era el mismo. Las casas parecían deformarse, como si estuvieran vivas. Las sombras nos seguían, y las voces eran ahora gritos que resonaban en nuestras cabezas. Sabíamos que no podíamos quedarnos allí, pero también sabíamos que algo había venido con nosotros. El escape y las consecuencias. Corrimos como si nuestras vidas dependieran de ello, porque en ese momento, así era. Las calles de Black Hollow se retorcían a nuestro alrededor, como si el pueblo mismo estuviera conspirando para atraparnos. Las sombras nos perseguían, alargándose y contrayéndose como garras que intentaban alcanzarnos. Las voces, aquellas malditas voces, resonaban en nuestros oídos, mezclándose con el sonido de nuestros propios jadeos. «No mires atrás», gritó Lucas, pero no pude evitarlo. Vi la figura, el guardián, parado en medio de la calle. Era más alto de lo que recordaba, y su silueta oscura parecía absorber la poca luz que quedaba. No tenía rostro, solo un vacío que me hizo sentir como si mi alma se estuviera desgarrando. Llegamos al coche y arrancamos sin pensarlo dos veces. Las ruedas patinaron sobre la tierra mientras acelerábamos por el camino sinuoso que llevaba fuera del pueblo. Miré por el espejo retrovisor y vi que las sombras se extendían como una mancha de tinta, intentando alcanzarnos. Pero, de repente, cruzamos un límite invisible. El aire cambió, el silencio se rompió con el sonido de los pájaros y el viento, y las sombras retrocedieron como si hubieran chocado contra una barrera. Pensé que estaríamos a salvo, que habíamos escapado. Pero me equivoqué. En los días siguientes, noté cosas extrañas. Pequeños detalles que no podía ignorar. Las luces de mi casa parpadeaban sin razón aparente. En el espejo, a veces creía ver algo moviéndose detrás de mí, pero cuando me daba la vuelta, no había nada. Y luego estaba la marca. Una especie de símbolo en mi brazo derecho, como si me lo hubieran grabado en la piel mientras dormía. Era el mismo símbolo que habíamos visto en el libro, el que representaba al guardián. Lucas también lo tenía. Nos llamábamos todas las noches, compartiendo nuestras experiencias, tratando de entender qué nos estaba pasando. Pero cuanto más hablábamos, más claro quedaba, no habíamos escapado del todo. El guardián nos había marcado, y ahora formábamos parte de su juego. A veces, en medio de la noche, escucho una risa. Es la misma risa que escuchamos en Black Hollow, aguda y llena de malicia. Y sé que,
tarde o temprano, tendré que regresar. Porque el secreto de Black Hollow no es algo que se pueda dejar atrás. Es una maldición, una sombra que te sigue hasta que decides enfrentarla. Pero esta vez, no estoy seguro de querer saber qué hay del otro lado. Si eres fan de las historias de creepypasta español, Marce la voz del terror o la habitación del horror, este vídeo es para ti. No te pierdas uno de los relatos más perturbadores que hemos traído a Sombras del Pasado. ¿Crees que podría sobrevivir a Black Hollow? Déjanos tu teoría en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias que te harán dormir con la luz encendida. Activa la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos y síguenos en redes sociales para contenido exclusivo. Black Hollow te espera, pero recuerda, algunos secretos es mejor no descubrirlos.